Bueno, hola a todos, abrazos, bendiciones. Hoy le vamos a entrar a la segunda parte de ese tema. Este, para los que están ingresando a este video en el canal nuestro de YouTube, pues les digo que esta es la segunda parte del tema de la ingeniería de las letras. Entonces, para que busque la primera parte, porque si se conecta con la segunda, como dirían por allá, va a quedar behind the tree. Es decir, detrás del palo. Ok. Es muy difícil hacer un repaso de lo visto. Yo confío que ustedes volvieron a oír el video, hicieron notas, porque este es un temita interesante. Voy a apagar aquí para que se vea mejor esta vez si es cierto. ¿Vio? Ok. Es un tema para mí apasionante, por un lado. Por otro lado, no es un tema, ¿cómo lo digo? No es un tema fácil intelectualmente hablando. Y es un tema que nos confronta, ¿qué diríamos? Nos confronta lo que pudiese haber ahí como un rescoldo de lo religioso, ¿verdad? Porque no estamos usando la escritura de forma literal, estamos interpretando la escritura desde su esencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la ingeniería de las letras, lo que pretendemos o lo que buscamos es que nosotros podamos proyectarnos desde lo creado y cómo fue creado todo, ¿ok? Obviamente con una enorme limitación, ¿verdad? Porque estamos poniéndonos o tratando, tal vez, haciendo el esfuerzo de ponernos desde donde el Eterno hizo todo, porque ahí empezó todo. A partir de él y de su Dabar fue que empezó todo. Entonces me hicieron varias preguntas y la más recurrente es, entonces tengo que aprender hebreo. Aunque yo demostré que el hebreo fue el idioma que Dios usó para comunicarse con el hombre. En esencia, eso no quiere decir que el hebreo es el idioma de Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero creo que no hace falta conocer el hebreo porque uno de los énfasis que yo di en la primera clase, y lo voy a seguir dando en esta, es que no es un tema de palabras, es un tema de códigos. Entonces, si yo digo Abba en hebreo, eso tiene un código. Y cuando yo digo Padre o Padre Eterno, y soy específico refiriéndome al Padre, el mismo código está ahí. ¿Okay? La misma sustancia de esas tres letras está. ¿Me explico? Y si no, deme tiempito de aquí a las 10 de la noche y yo les explico bien. Ok, las letras son expresiones verbales, la esencia del creador, su ADN. La escritura, sí me dañaste, Flori. Es que viene con una cuestión, Flori. La escritura es un tema de ADN, es un tema de familia, es un tema de paternidad. Entonces es un tema de ADN. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Yeshua es el unigénito. Y de su genética venimos nosotros. Entonces es un tema genético, no es un tema de iglesia.
en el sentido de esa dinámica, ¿verdad? Por eso hablamos de cultura. Nuestro énfasis no es culto, aunque no tenemos nada en contra de reunirnos. Pero es que el reunirse tiene que tener una motivación y una esencia mayor que simplemente el hecho de tomar un día o 2 días de la semana y juntarse. O sea, tiene que haber algo más. Y tiene que haber algo más del tema romántico de lo que somos sin que realmente tengamos la convicción de que lo somos. Sí, somos el pueblo de Dios, ¿pero qué? Igual aquel habla mal de mí. Entonces, y la genética se nos transfiere aquí con el ADN. Menciono un pasaje, Hebreos 11:4. Mas la palabra del Eterno es como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Es decir, tiene la capacidad de transformar el ADN. Entonces no estamos hablando de letras. Si puede llegar hasta los tuétanos, es porque puede modificar mis células madre. Es porque puede cambiar el ADN y de hecho lo cambió. Porque Pedro dice que somos un linaje escogido. De hecho sí lo cambió. ¿Me explico? Mas vosotros sois linaje escogido. Entonces, trasciende a una reunión. Nos define como una cultura, nos define, y me atrevo a ir un poco allá, hasta ahí, como una raza y aún más como una civilización, porque tenemos todas las características. Obviamente, muchos no le van a dar crédito a esto, pero a mí me vale. Ok, vamos a ir despacito entonces. No es tanto lo que se escribió con esas letras, como lo que se creó con ellas y aún se crea, dándole forma a un plan. El gran énfasis ha sido el libro y lo que está escrito en él. Llámele Biblia, mejor llamarle Escritura. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos está ahí. Y es importante, pero el énfasis no está ahí. Repito, sí es importante, pero el énfasis no está ahí. Porque el libro es una recopilación de lo que el Eterno dijo y lo que nuestro pueblo hizo con lo que Dios dijo. ¿Ok? Usted le pone a un diablo la Biblia en la cabeza y no le pasa nada. Bueno, solo en El Exorcista pasan esas cosas. No pasa nada. Pero si usted tiene una sustancia revelada y se la proclama, eso es otra cosa. Ok. Es la gravitación de lo dicho por el Creador. Palabra gravitando con los códigos y esencia del diseño pleno. Es decir, el Eterno ya lo habló todo. Ya lo dijo todo. Lo que nosotros tenemos que entender es que Él conoce el final desde el principio. Y cuando Él habló, cuando Él hizo su trazo, y sobre esa calzada llamada trazo, transcurre su palabra, esa palabra está gravitando. Entonces, Dios no me va a hablar, ya Dios me habló. Lo que yo necesito es bajar, es tener conciencia
por la revelación de lo que Él ya me dijo, porque todo está ahí. Entonces, mandó que algunas de esas cosas fueran escritas. Entonces le dijo a Daniel, le mostró a Daniel, le mostró a Isaías, le mostró a Jeremías, y por último le dijo a Juancito, venga Juancito, vamos a Patmos y ahí le voy a enseñar. Para mí el libro de Apocalipsis es una referencia de esto. Nosotros estamos transitando sobre lo que Dios ya dijo. O me alineo y coopero con, y me convierto realmente en un baná, en un bar, perdón, en un complemento constructor con Él, o no. ¿Qué hizo la religión? Nos sacó del trazo y creó una falsa espiritualidad. ¿Qué es lo que el Eterno está haciendo? Volviéndonos al trazo. Llámele diseño original. Que a todas luces, esto no tiene que ver con judaísmo. Por aquello, trasciende por centurias el tema del judaísmo. Porque judaísmo, mesianismo, como movimientos, es una religión. Entonces, ¿dónde está lo que él habló? Gravita. Está ahí gravitando esperando quien lo baje. ¿Qué es una revelación? Justamente eso. Es una palabra, es el conocimiento, una porción del conocimiento de Dios específica que me es revelada para ser implementada ¿dónde? Sobre lo que Él trazó. Esa palabra tiene un tiempo para bajar, un lugar donde tiene que bajar y personas sobre las cuales va a bajar. Entonces, para mí no es un tema de si la profecía está vigente hoy o no. Si ya Dios habló, profecía es bajar lo que Dios dijo y transmitirlo. Eso es todo. Por eso cuando yo veo ahí en TikTok y todo esto, ¿verdad? Profetas dando números de cédula o números de pasaporte, y aquí hay una persona con tal número. O sea, ¿cuál es la trascendencia de eso? Yo no necesito que me digan mi número de cédula, yo me lo sé. Y si alguien lo sabe y me lo dice, o sea, ¿qué? Yo puedo decir, mandarle un guau, pero de ahí no pasa. ¿Qué sustancia me impartió? ¿Qué activo en mí? Pero si alguien me baja parte del diseño que yo estoy trabajando para construir en mi vida personal y a través de lo que Dios me llamó a hacer, ahí sí. Porque me activa códigos, porque levanta mi fe, porque me reviste de una mayor autoridad, porque me fundamenta en conocimiento. Pues, en mi opinión, el profetismo de hoy, en algunos casos, está carente de sustancia. Porque lo profético tiene que correr sobre lo magisterial. Porque lo magisterial es fundamento. Toda la escritura es magisterial. Nuestro Padre Eterno es un maestro. ¿Qué hizo Yeshua? Enseñar. Los milagros sucedían como consecuencia de, pero su gran énfasis era la enseñanza, era la instrucción, era poner fundamento, era desplazar un pensamiento por otro. El pensamiento del sistema, la ideología del sistema por la ideología del reino. Ok, entonces, esas palabras están ahí gravitando ¿para qué? Para construir el diseño pleno. Ahora, cuando el Señor dice,
En Isaías, ¿cuál era? 55:10. Cuando él dice, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que cumple todo aquello para lo que fue enviada. Y no solo dice eso, sino que prosperará. No nosotros, como se ha malinterpretado. Dice que la palabra va a prosperar. No volverá al vacía, sino que va a prosperar para cumplir todo aquello para lo que fue. Entonces, el que prospera no soy yo. Prospera la palabra en relación a la encomienda que el Eterno le dio. ¿Me sigue? Pero si yo me monto sobre esa palabra, entonces yo voy a prosperar con la palabra. ¿Me explico? Si Él envía la palabra y la envió, y yo no la agarro, la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que la palabra busca quien la tome y pueda cabalgar con ella. Yeshua exhorta y dice, ustedes son oidores olvidadizos. También exhorta y dice, tienen comezón de oír. Santiago dice, pero el que mira en la perfecta ley y hace conforme lo que está escrito, será bendito y prosperará en todo. ¿Por qué prospera? Porque la palabra que fue enviada va a generar. De las características de la palabra es reproducción. Una semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Entonces no puede ser cualquier palabra. No estamos hablando de la palabra escrita, porque la palabra escrita es un referente. Estamos hablando de la palabra revelada. Y para entendernos entonces, estamos hablando de rema y de logos. No es el logo, sino el rema. La palabra revelada, la que genera conciencia, la que abre mi entendimiento. Si él habla la palabra y yo la tomo, cabalgo con ella. ¿Cuál fue el problema de Israel en el desierto? Ellos parten del Sinaí, ¿sí? Supuestamente para la tierra prometida. Digo supuestamente porque no llegaron esa generación. Pero bueno, fue lo que Dios les dijo. ¿Y qué hacen ellos? Esto. Se alejan, se alejan, se alejan, se alejan, pero regresan al Sinaí. O sea, fueron 40 años haciendo una elíptica y volviendo al Sinaí a ver si Dios había vuelto al lugar donde se lo encontraron por primera vez. Y ya el Eterno no estaba ahí, los estaba esperando en el Jordán. Y pasaron no sé cuántas veces al frente de la puerta dimensional que había en el Jordán y no la vieron. Porque ¿cuál era su punto de referencia? Lo que estaba atrás. Entonces Dios no está atrás, Dios está allá adelante. Dios habló, Él soltó la palabra y se fue allá adelante a esperar el cumplimiento de lo que Él dijo. Entonces la palabra que fue soltada no volverá a Él vacía. Me va a llevar al cumplimiento de lo que Él dijo. ¿Qué es lo que ha hecho la religión? Esto. Volvamos. Ay, el avivamiento de Calle Susa. Uy, el culto del domingo pasado. No,
llega un momento en que ya Dios se te fue. Porque si vas a buscar a Dios en el Carmelo, hace rato jalo para el Oreb. Entonces, siéntese en el Carmelo, haga una enramada si quiere, que se le van a secar las hojas, porque ya él pasó al Oreb. La religión es como el enemigo. Como no sabe seguir la pista a Dios, busca los rastros del pasado. Mi pasado es una referencia, nada más. Y si yo entiendo que vamos de algo menor a algo mayor, de una gloria menor a una mayor, entonces lo de atrás no es una estación, fue una plataforma, fue un andamio. Porque lo que él ha hablado cada vez está más alto. ¿Me explico? Entonces, cuando usted llegó allá y vuelve a ver hacia atrás, tiene que bajar la cabeza para ver usted de dónde usted salió. Pero si yo estoy allá parado y el Señor me muestra para dónde voy, tengo que levantar la cabeza. Y la senda del justo. ¿Vamos bien? Sí, ok. Es el dibujo en la línea del firmamento que define un trazo de tiempo y forma. La palabra trazo, Kuf, es como la línea del firmamento. El Eterno sobre esa línea va construyendo el diseño. No hay atajos, no hay fórmulas, solo hay una puerta para entrar ahí. No hay estrategias que me lleven ahí. Si a mí me dicen, aquí hay avivamiento, porque hay un montón de gente, de ahí yo podría decir, bueno, de ahí los bajáis también, porque tienen un templo para 25,000 personas. La Iglesia Universal en Brasil tiene un templo de 40,000 personas. ¿Dónde está la diferencia? El tema no es multitud entonces, el tema es propósito. Ahí es donde la cosa cambia. Si yo tomo la estrategia del enemigo para usarla para edificar el reino y tengo resultado, ¿qué esencia tiene ese resultado? Marce me da una idea, o Marce tiene una idea, yo le tomo la idea y la llevo a cabo. Y si yo digo, como se ¿vieron lo que se me ocurrió? Vean. Y la gente dice, wow, qué buena idea. No es mía, es de Marce, solo que no le estoy dando el crédito. Pero si yo esa idea la recojo de la mesa, porque Marce la dio y la escribió y la puso aquí, y yo la recojo y no sé qué es de Marce, y la implemento y da resultado, de igual manera, ahí no está mi esencia, es la de Marce. Entonces, lo que genera o el resultado que se genera no está alineado con el diseño. No puede tener un resultado de Dios.
Si yo le tomo a Francisco de Loyola su estrategia para formar la orden jesuita, que los tomaba en grupos de 12 y se los llevaba a un retiro y les hacía jurar que no iban a revelar los secretos que se le enseñaban ahí, y así se multiplicaron y marcaron lamentablemente la educación de Latinoamérica. Si yo tomo eso y lo redimo y lo llevo como una estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia, ¿quién firmó ahí abajo la hoja? Francisco de Loyola. Cuando yo veo que se diluye cada vez más el precio del Evangelio, la importancia que tiene la escritura, la importancia de pautas estratégicas que Dios ha trazado en su escritura, yo digo, esto tiene otro génesis. Porque se supone que vas creciendo. Entonces, si después de 20 años de ser creyente yo sigo leyendo el mismo folletito, si el ser humano por naturaleza tiene la capacidad de aprender, asimilar y adaptarse, reproducirse en muchos sentidos, con mucho más razón, alguien que nació de nuevo. Nos engañaron diciendo que el sistema religioso era la dinámica correcta. La trascendencia y la proyección profética en esas letras y palabras. Cuando el Eterno habla, esa palabra trasciende. ¿Por qué? Porque no va a regresar a Él vacía. Dijimos la clase pasada, sin forma, vacía, sin código de gobierno, vacía, sin diseño, vacía, sin luz. Es decir, va a volver con códigos de gobierno. Es decir, al yo tomarla, los códigos de gobierno en la palabra van a empezar a operar. Van a operar, van a traer luz. Eso implica entendimiento. Más que conocimiento, entendimiento. También conocimiento. Y va a haber una proyección. Entonces, quien comió aquí de esa mesa va a tener más hambre. Mi pregunta es, ¿dónde están los que no estuvieron hoy? ¿A dónde están comiendo? ¿A dónde fueron a comer ahora? ¿A dónde iremos? Esa palabra, como está en movimiento, ¿qué hace? Me lleva, me transporta. Ese es el concepto de Merkabah. Es montarme en la palabra. Y ella me lleva. Cuando yo tengo que guindármele al manto del ungido para que me lleve, estaba mal la cosa. Quiere decir que yo puedo ir sin el ungido. Claro. Y cuando uso la palabra ungido, la uso en ese sentido que se le ha dado en el argot, ¿verdad? Cristiano, evangélico, profético, etc. Ahora, si Dios tiene a alguien que me pueda impulsar para ir, eso es otra cosa.
alguien que la entendió antes y que me la sirva. Y no completita, porque no se sirve completa. Ningún maestro te da de comer completo. Te da la referencia para que usted se siente a la mesa del Padre. Si yo pongo mi expectativa en que un maestro, un pastor, etcétera, me va a dar todo lo que yo necesito, porque esa expectativa está. Si alguien tiene esa expectativa, yo le hago, ole. La mesa está allá. ¿Le di las coordenadas? Bien, sí, ok. Vaya a la mesa. Por eso a mí dejó de preocuparme que la gente no entendiera. Porque al principio era mi gran conflicto. Ay, es que a usted no le entiendo. Y entraba yo en crisis. Digo, ay, Señor, ayúdame a ser más claro. Y un día el Señor me dijo, vos estás enseñando en contra de la influencia helena, del helenismo, de la influencia griega. Y vos tenés una mente griega, porque estás esperando que la gente entienda. Primero se activan los códigos y después hay entendimiento. Ah, yo dije, ok, Señor, está bien. Va de nuevo. Ahora no me preocupa, porque los códigos se le activan al que tiene hambre, Sí, es. genuina. Ok. Este punto, Robista, no es magia. Es una especie de, perdón, no es magia, no es una especie de suerte adivinatoria. Es ciencia profética. Y ahí les dejo a mis detractores para que me despellejen. Ciencia profética. Es que de Jesucristo predicaba muy sencillo. Ajá, sí, métete a robar que yo cuido. No predicaba sencillo. Desglose una parábola. Lo que pasa es que Yeshua tenía una habilidad extraordinaria. Él manejaba el pardés al dedillo. Y él venía del sot, del secreto, de aquella dimensión. Entonces, él tomaba algo profundo y te lo daba, aparentemente sencillo. Entonces yo digo, lo sencillo en Dios no carece de profundidad. Lo que pasa es que usted puede bajar a ese pozo cuanto usted quiera, o cada quien baja según la actitud que tenga. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Hoy una enseñanza de una persona a quien yo respeto mucho, usando la parábola del hijo pródigo para hablar de paternidad. Y está mal, ¿no? No está bien. No está mal. Porque sí, ahí está encerrado el tema, ¿verdad? Del padre, el hijo pródigo, la actitud del papá y todo. Ok, sí. ¿La podemos relacionar con? Sí, claro, la podemos relacionar con el Eterno. Perfecto. Pero si yo no le llego a la intención original por la cual Yeshua da la parábola del hijo pródigo, no importa cuán bonito haya sido el sermón. Si yo no entiendo que el hijo pródigo es una figura de la casa de Efraín y el hermano que se quedó en casa es una figura de la casa de Judá, entonces me quedé en el prólogo del libro. Y está bien, me hablaron de paternidad
Y sí, me ayudó, pero todavía no resuelve un conflicto de identidad plenamente. Para poder explicarme Romanos 11, claro, que unos son el olivo y otros son injertados. Entonces, ¿quiénes son los del olivo? Dos, Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín. 10 tribus con Efraín y 2 con la casa de Judá. ¿Quién está volviendo a casa? Efraín, porque fue el que se fue. Serán esparcidos por todas las naciones, claro, y con su ADN están trayendo a los gentiles, los del olivo silvestre que están siendo injertados. Ahí está la esencia de todo esto. Nuevamente, estamos hablando de genética. El ADN del Eterno no se pierde con el paso del tiempo y las generaciones. No importa cuánto se mezcle. ¿Por qué? Porque ahí están las profecías que hablan de eso. Y mientras las profecías estén ahí, tiene que haber quien responda a ellas. Ok, no es magia. ¿Por qué? Porque no es recitar letras. Entonces sí, como la fórmula mágica aquella, va chuchus, que se vaya el diablo y vea a Jesús. No, no es una fórmula mágica, no es una suerte de adivinación. Hay una ciencia, hay toda una estructura de pensamiento. Es profundo, es muy profundo. Requiere estudio, requiere dedicación, requiere compromiso. No es decir 4 palabritas y creer que ya se movió el mundo entero. Es que dependiendo de donde vos estés, así vas a afectar tus circunstancias. Dependiendo del nivel de revelación y de entendimiento que tengas. ¿Qué hizo el sistema religioso? Mire, siéntese. Bueno, como le dijeron a una persona, ella no conocía nada. Entonces la iban a llevar a la iglesia, ¿ah, Flori? Y entonces esta persona le preguntó a la amiga que le iba a llevar. Y bueno, ¿y qué es ser cristiano? Entonces la amiga le dijo, vea, lo que usted tiene que hacer, cuando oiga música, levante las manos. Y cuando hablen de dinero, usted tiene que dar. Así le explicó ella. Ah, eso es ser cristiano, sí. Ah, pues muy fácil entonces. Usted podría quedarse con ese concepto o ir más profundo. Pero el Eterno diseñó esto. Es que es muy sencillo. Si la verdad del Eterno es exponencial, ¿cuándo llego al final? Never, nunca. Entonces es una aventura hermosa. De hoy conozco un poquito y mañana otro poquito. Conozco esto, lo implemento y voy por lo otro. Y ahí vamos. Entonces no es ir a un salón de clase para aprender y... No, 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 es en el camino. Ese es el concepto de Yeshiva. Sí, hay un momento donde nos juntamos, como ahorita. Pero este es solo ¿qué sería? El impasse en el camino. No, no, no. Es como los tiempos donde los saltos que hacemos para analizar, pensar juntos, estudiar, meditar, y seguimos caminando en nuestro día a día. O sea, no es una intermitencia, es una continuidad.
Por eso, lo que Dios me enseñó ayer tiene que ser mi fundamento para lo que Él quiere darme hoy. Y lo que me dio ayer y lo que me está dando hoy es la base para lo que vendrá mañana. Es lo que desde el principio fue dicho, abriéndose camino a través del tiempo para llevar al cumplimiento orden, diseño y forma. Entonces, el Eterno habló. Lo habló desde el principio. Y esa palabra se está abriendo camino en medio del tiempo y en medio de las circunstancias. Entonces, no importa lo que el enemigo haga, no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que haga, no lo digo porque entonces me quitan el video. Aquel tipo y el otro, aquel, el Guillermo de las Puertas, ni el Soto, pero no es Soto, es otro, es un poco parecido a Soto el apellido. No importa lo que ellos digan o hagan, la palabra que el Eterno habló se está abriendo camino en medio de las circunstancias. No la pudo parar Egipto, no la pudo parar Persia, no la pudo parar Roma, no la paró Grecia, no la va a parar nadie. Y aunque pareciera y viéramos cosas negativas, en medio de todo esto, la palabra del Eterno sigue caminando, sigue trabajando, sigue construyendo. Entonces, mi mamá tenía un dicho, o se monta o se encarama. Porque la palabra va construyendo. O sea, no es solo que el tiempo avanza, no es un tema, no ese es el tema, sino que la palabra avanza para ir marcando y determinando el tiempo. La gran pregunta que hacen muchos, ¿y la semana de Daniel cuándo empieza? Cuando empiece. ¿Por qué? Porque la palabra está acomodando circunstancias. Ella gravita. Ya él habló. Y como cuando él habla, las cosas suceden y él no tiene que devolverse para ver si funcionó o no funcionó. Porque él es Dios y se lo cree. Él no tiene que devolverse. Ni manda a nadie para ver si realmente está sucediendo o no. Él sabe que mi relación con él, voy a hacerlo así gráfico. Mi relación con él me conecta con él allá adelante. Y al conectarme con él, en mi caminar, me encuentro con lo que él dijo. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Trayendo orden, estableciendo diseño y forma. ¿Qué es forma? El modo en que se hace o ocurre algo. Eso es forma. En cualquier idioma, cuando se proclama, lo revelado contiene los códigos de las letras originales, su esencia divina, por tanto, activa los códigos del Dabar, el verbo en la proclama. ¿Ok? El espíritu, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ahí está. Es lo que nos arropa. Es lo que rige este mundo. Es lo que no le permite al enemigo hacer lo que él quiere. Es lo que le pone el límite al mal. Y lo que cambia ciertas circunstancias. La revelación opera bajo la frecuencia de las letras, activa los códigos divinos y anula los códigos del antidiseño.
Entonces ya tienen la imagen, ¿verdad? La palabra gravitando, abriéndose camino a través del tiempo y nosotros tomando lo que necesitamos. ¿Cómo sé yo si un billete es falso? Revisándolo. Poniéndole el original al lado. Ya, ahí está. Cuando yo aprendo a conocer el billete bueno, yo puedo identificar el malo. Si yo conozco el malo y algún día lo tomé por bueno, cuando me enseñan el bueno, yo voy a dudar. Yo puedo dudar, ¿verdad? Que ese es el bueno. Y les hago a alguien que un día le metieron 6 billetes de $100 falsos. Yo dije, jamás en la vida me volvió a pasar esto. Y me dediqué a estudiar el billete de $100. Yo quisiera que vinieran muchos para tener mucho trabajo para identificar, pero bueno. Nosotros entramos por la cocina y recién estamos como asomándonos a la sala. ¿Me explico? Primero nos enseñaron el billete falso y nos dijeron, así es como es esto. ¿Cierto? Hijo de pucha, la tengo aquí. Nos dijeron, así es como tiene que ser. Pero ese es el billete falso. Miren, nos dijeron, vea qué sencillo. Alabanza, adoración. La alabanza son cantos fuertes y la adoración son cantos suaves. Mi primer pastor me decía, yo decía, ya vamos a empezar, ¿qué hacemos? Anda, dirigir la alabanza vos. ¿Y qué? Sí, metele dos rapiditas y dos suaves. Y ya la tercera yo llego y entonces yo le metía dos rapiditas y dos suavecitas. 2 alabanzas, 2 cantos de alabanza y 2 de adoración. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Dónde dice en la escritura que adorar es cantar suave? Vea, y cualquiera dirá, semántica, piense lo que quiera, es gratis. Pero si las palabras obedecen a pensamientos y pensamientos son mapas mentales, esos mapas me van a llevar a algún lugar, dependiendo de lo que yo tenga ahí trazado. ¿Me explico? Entonces no es un tema semántico, es un tema de vida. Porque si a mí no me explican lo que realmente es adoración, que tiene que ver con la esencia de lo que soy y la esencia de mi relación con el Eterno, 24/7, entonces yo lo reduzco solo a cantar unos cantos y me siento bien entonces cuando canto. Porque Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquí estoy cantando. No, lo que está hablando es de una relación, de un encuentro de intimidad. De eso está hablando. Eso es adorar. Adorar eso es el verdadero altar. Es la actitud. Es donde yo muero. Eso es adoración. Es donde yo muero para que es donde se forma el carácter, donde se forja el carácter, donde se define la cultura, donde se define la ideología. Cantar es muy fácil. Y David nunca usó la palabra lejishta jabot para referirse a cantar. David usó
la palabra tejilá para referirse a 12 formas de alabanza. Entonces usted dice, no es un tema semántico, ¿eh? Podríamos hablar de muchas cosas. El billete falso. Ah, pero ¿qué daño hace? No hace ningún daño. ¿Sí? Le voy a decir cuál es el daño que hace. Te está impidiendo tu crecimiento, porque estás en el mapa equivocado, con conceptos equivocados. No es legal. No es legal. No es legal. Gracias, Mar. Claro, no es legal. Entonces a mí me dicen, ay, es que yo no sé qué tanta cosa con las traducciones, que hay ¿Ah? ¿Qué importa cuál Biblia lea? No, no. Si usted lee la Biblia, Dios habla hoy, si fuera un periódico sería un pasquín. Perdón, es una vulgar paráfrasis para gente que tiene pereza de estudiar la escritura. Ay, el lenguaje sencillo para que la entienda. No lo va a entender si no se lo revelan. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que cualquier versión es buena si la Reina Valera y afines, todas las que vienen de la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo, finales del siglo IV y principios finales del siglo III y principios del siglo IV, tiene 162 menciones gnósticas. Andar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Eso nunca lo dijo Pablo. No es el pensamiento hebreo, judío, y él lo era, Pablo lo era. Ay, y María se regocijó en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? La muchacha danzó. ¿Por qué? Porque el dabar del Eterno le entró en lo profundo de sus entrañas y le fecundó el óvulo. Así de sencillo. Y José, buenas noches, que Dios me lo guarde. Nada tuvo que ver en el tema. Ok. Vuelvo al punto. Es la unión de las frecuencias de las letras en una frase u oración. ¿Ok? No es magia. Ajá. No es que yo digo, Aleph, y el diablo hace, ¡uy! Mufasa. Sí. Es que el Aleph tiene una sustancia. Esa será la otra clase. Tiene una esencia, tiene una sustancia. ¿Entiende? No es cábala. Lamentablemente es la cábala la que nos explica esto. Pero eso no nace en la cábala, nace en el Eterno. Él lo definió así. Para que usted no diga, ¡ay, está hablando de cábala! ¿Cómo es, Marvin, la frase? Si no sabe, no opine. Me dijo una persona, es que ustedes, bueno, no me lo dijo a mí, ¿cómo va? Se lo dijo a Pedro. Entonces, es que usted es cabalista. Y yo digo, muy sencillo. Defíname. Usted es judaizante, perdón. Entonces, sencillo, defíname qué es ser judaizante. Igual que Maradona en aquella entrevista, sí, o es.
Y no dijo nada. Porque lo oyó de otro y lo dijo. Y ese otro lo oyó de otro y se lo dijo a ese otro. Y ahora nadie lo define. Solo hay un lugar en la escritura, y es en el Bedit Hadashah, o Nuevo Testamento, donde aparece la palabra judaizar y está en el contexto de Gálatas. Y no tiene que ver con eso, porque si de judaizar se trata, si usted le llama altar a esa tarima que está delante, usted está judaizando, porque eso es del Antiguo Testamento. Si usted usa un chufar, usted está judaizando. Si en su iglesia hay danza, la danza no la inventaron los griegos. Bueno, sí hay danza en ellos, pero no esa. Usted está judaizando porque ¿dónde nace la danza? Nace con Moisés. Usted está judaizando. No lo sabía. Bueno, digo, si judaizar tiene que ver con elementos y prácticas, entonces sí. Si usted coge y tiene escuelita dominical y los tiene por edades, usted está helenizando. Pero nadie dice helenizar, ¿verdad? Nadie le mete la mano a eso. Están siguiendo las pautas de las escuelas griegas y del postulado platónico de la República. Enseñar por estratos, estratificar, dividir para controlar. Entonces, al niño, dele papilla, porque se puede atragantar. Ay, entonces, ahí viene el carrito, el brum, brum, ¿quiere el brum? El boom. Y sí, entonces le hace, y vieras qué lindo. Y Dios mandó a Noé a hacer un barquito. Ay, no, enséñele que es un arca y representa a Yeshua. Dígaselo. No lo trate como un bruto. Pero ¿de dónde viene ese legado? Pero eso nadie lo menciona. Si usted cita el hebreo, usted está judaizando. Digo, yo no creo, pero es que estoy usando simplemente sus propios argumentos. Pero no voy a centrarme aquí. Activan la dimensión de lo eterno y lo conectan con lo divino, la naturaleza y el diseño original. Entonces, la letra encierra un concepto que gobierna el universo. ¿Me explico? Si voy al Salmo 119, verso 1, antes de esos 8 versos está la Aleph. Y todo lo que dice el verso 8 está contenido en el valor simbólico de esa letra. Esa es la próxima clase. Si voy al capítulo 1 de Isaías, todo lo que está contenido ahí está en el valor simbólico de la letra Aleph. Eso lo creó Dios, no lo creó el hombre. Entonces, no importa cuál idioma lo traduzca, la esencia está ahí. ¿Me explico? Y cuando Dios te revela algo, trasciende un idioma. Es la esencia, es la sustancia. Yo, Carlos Soto, se imagina, no estoy hablando de revelación, yo me imagino. Como dice Giselle, no me diga porque me lo imagino. Que cuando yo hablo la palabra y esa palabra, esa que me fue revelada, sale de mi boca y avanza en algún momento, se convierte en Aleph, Bey, Gimel, Dalet, etc. Entonces, si usted mañana tiene un sueño y Dios le muestra letras hebreas, llámeme. Yo le ayudo a armar el diseño porque algo le están diciendo. Si se la dan en ruso, buscamos aquí en ruso.
conectan lo humano y terreno, lo que tiene esencia divina, sujetando o poniéndole límite, boza al enemigo, y lo que no tiene esencia. Es decir, cuando esa palabra se suelta, lo que hace es conectar lo divino con lo terreno, lo divino con lo humano. ¿Para qué? Para que trascienda esa condición. Con la religión no se trasciende, pero en esta dinámica sí hay trascendencia. Entonces, ¿por qué algunos líderes tienen problemas cuando la gente sueña? O tiene palabras, o tiene revelaciones, o tiene experiencias. ¿Cuál es la bronca que tienen? Que ellos no las tienen. Como no las tienen, no las entienden. Y como no las entienden, las condenan. Entonces tenemos un montón de profetas heridos, golpeados, porque tienen líderes que no entienden. Pero vea, si usted es profeta, le voy a decir algo. La religión no es el hábitat natural donde un profeta se puede desarrollar. Y en muchas iglesias tampoco tienen el hábitat o se genera el hábitat natural donde el profeta puede desarrollarse. Algunas, no dije que todas. Todo lo que obedece al sistema religioso aniquila profetas. Conecta lo que tiene esencia. Carlos Soto, y si no la tiene, lo limita. ¿Mm? La palabra viene y activa aquella, ¡pum! Y a quien no, lo resiste. No pasa. David trae el arca, rescata el arca, la pone en Jerusalén. El tabernáculo estaba en ¿dónde era que la habíamos dejado? Estaba en Samaria, la capital del reino del norte, Efraín. No la lleva ahí, la lleva a Jerusalén. Y construye una tienda y la pone ahí. Le levanta las cortinas. Eso jamás había sucedido. Nunca. El lugar santísimo, nadie entraba. Ahora el arca está a la vista y paciencia de todo el mundo. Pero lo mejor de todo es que David no se equivocó, porque Dios lo respaldó. La Shekinah se posó sobre el lugar. Eso estaba prefigurando lo que el Señor iba a hacer. Voy a sacar mi presencia del tabernáculo. Yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo, Yeshua, y a través de Yeshua nos hizo a nosotros tabernáculos del Espíritu de Dios. La religión lo hubiera puesto en disciplina a David. ¿Pero por qué dije esto? Porque David no puso una guardia para cuidar que la gente no se acercara. Cada quien, según su condición, así se acercaba o se alejaba. Nadie estaba cerca o muy cerca. La religión puso barandas y dijo, usted es santo, usted no, usted le falta, usted sí, usted tiene que seguir esto, como si no lo cumplen. No, el Señor no opera así. La puerta está abierta. El que quiera entra. ¿Cómo? ¿Cómo está? Lo que no tiene esencia se aleja. Lo que tiene esencia se acerca. Si usted tiene un imán y le arrima un metal, ¿qué sucede? Hay una fuerza
de atracción. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético. Y donde hay campo magnético, hay fuerza de atracción. Sencillo. Física hiper mega básica, que es la que yo manejo. El Eterno es así. Te atrae. La religión te llama. ¡Lilia! Y puede hacer que no sea tu respuesta. Pero como genera condenación, ay, no, mejor, pues. No, Dios te atrae, te responde. Pero si usted le pone un pedazo de madera ahí cerquita, no pasa nada. Y podría pegarlo con goma. Pero el resultado no es natural. ¿Me explico? ¿Por qué usted y yo le respondimos a él? Porque la palabra está gravitando. Porque Yeshua hizo el trabajo del madero. Y esto se abrió para... La madera necesita un clavo. El metal se adhiere al imán. No hay mezcla. Porque no funciona. No puede haber mezcla. Hierro con madera no se puede mezclar. ¿Me explico bien? ¿Qué es lo que hace el Eterno? ¿Qué es lo que hace su palabra? Esa palabra que gravita, la que nosotros proclamamos, lo que hace es ponerle voz. ¿Qué es voz? Poner límite. Le pone límite al enemigo. Yo se lo había enseñado la vez pasada. Proverbios habla que al niño se le corrige con vara. Esa palabra vara está relacionada con esta palabra. No es darle palo al niño, es ponerle límites. No es agarrarlo con una varita y darle. No, no, es ponerle límites. Es decir, esto sí, esto no. Esto sí por esto y esto. Y esto no por esto y esto y esto. Cuando mis hijos, que están muy grandes, crecieron, ellos, esas confesiones que hacen los hijos ya cuando llegan a cierta edad, ¿va? Me dijeron, papá, te decimos algo, que nosotros hubiéramos preferido que cuando estábamos pequeños vos nos pegaras a que nos hablaras. Porque vos nos hablabas, nos hacías entrar en razón y entonces quedaba uno tan mal. Porque sí, me equivoqué. Y sí. Un garrotazo no siempre es el mejor maestro. Porque ¿de qué vale que a uno le peguen si no te explican qué fue lo que hice mal? Tiene que haber formación. ¿Qué es lo que hace la religión? Solo pega garrotazos, pero no explica, no corrige, no enseña. Esto sucedió por esto, esto y esto. O vamos a... No. Entonces, no le puedes pegar la madera al imán. Me explico, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces el Señor hace? Pone límite, pero lo hace en tu mente también. El Señor lo que hace es ir cercando los pensamientos que no son todos. Entonces Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Eso qué quiere decir? Que son espirituales. Tienen una esencia espiritual y son poderosas en Dios, no sin Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Lo que sigue, refutando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento revelado de él, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yeshua. Ahí está. Entonces, la fortaleza es de pensamientos. El hombre fuerte no es un demonio, es un pensamiento.
¿Qué es lo que yo hago? Aislarlo. Le pongo boza. No, ese sería otro tema, pero no vas a gobernar mi mente. No vas a marcar las pautas de mi vida. Enojo, no más. Rencor, hasta aquí. La palabra, le pongo límite. ¿Me explico? El accionar del enemigo, cuando yo hablo la palabra revelada, yo le pongo límite. Si no ve lo que está sucediendo en nuestra nación, ¿usted cree que lo que está sucediendo en nuestra nación es por obra y gracia del señor Chávez? Le damos su mérito. Pero es el producto de años de oración, de un pueblo que no se ha rendido. Y antes de que todo esto saliera a la luz, hace 20, 25, hasta 30 y más años, ya muchos sabíamos lo que se estaba dando, porque Dios no lo había revelado. ¿Qué está sucediendo hoy? Se le está poniendo boza al enemigo. ¿Y quién es el enemigo en este caso particular que estoy hablando? Bueno, lo espiritual, por supuesto, pero estamos hablando de toda esta gente corrupta que se ha enriquecido a costillas de nosotros, que han cometido injusticias. Ya es hora de que paguen. Aquel dijo que los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Sea tarde o temprano, el Señor hace justicia. Y eso es lo que está sucediendo. Pero, ¿qué está sucediendo? Aquellas palabras que hemos proclamado han estado gravitando y ya empezaron a descender. Entonces Dios empieza a revelar aquí, allá, ¡pum! Golpeamos aquí, golpeamos por allá. Nosotros lo hemos hecho. Y yo estoy seguro que mucha más gente ha estado en esto, librando una batalla espiritual estratégica. No intercediendo de acuerdo a las noticias, porque ahora se friega uno, ¿ah? Porque la inteligencia espiritual las hace otros o la revelación de Dios. Y se ha estado golpeando lugares claves porque Dios nos ha dirigido a hacerlo. Y Dios nos ha dicho con esta y otra letra lo que eso envuelve. ¿Y qué ha sucedido? Ok, lo cercamos. ¿Usted quiere atrapar a su enemigo? Cérquelo. Si usted lo cerca, lo inmoviliza. Yo quisiera mi abuela me decía, vaya a darme una gallina al patio. Yo agarraba la gallina y se la daba. Y ella le hacía. Y ya, a desplumarla. Bueno, a mí me gustaría hacerle así al enemigo. Pero bueno, ya llegará su momento y no lo voy a hacer yo. Pero yo sí lo puedo cercar. Lo inhabilito en su operación. Porque si él me dice, todavía yo tengo derecho, no legal, porque el enemigo no tiene derecho legal, todavía yo tengo derecho de estar aquí, ok, quédese aquí. Pero la fiesta ya no va a ser con globos, con antifaces, con pitos, con... Fuimos a Jiménez esta última vez, a Puerto Jiménez, y la cosa cambió. ¿Cierto, Mar? Todo el trabajo que hemos hecho tiene un fruto. Y entonces, en este viaje, el Señor nos llevó a una de las madrigueras más antiguas de Puerto Jiménez. Y ustedes me van a disculpar la expresión, pero no tengo otra. Y si usted es de otro país, pide revelación. Le dimos al enemigo por la madre. Pero esto no es el producto de este viajecito. Es el producto no solo de viajes anteriores, sino de muchas cosas que se están haciendo en la nación. De gente honesta, de gente comprometida con el reino, que tiene carga por el país. Y ora. Y ora. A lo mejor
no tenga mucho conocimiento, pero es que no se trata de eso. ¿Me explico? Hable la palabra, que todo eso empieza a sumar. Para poner límites. Y entonces lo que no tiene esencia va a quedar expuesto. Uy, qué bueno. Tranquilo. Ya le llega. ¿Quién lo expone? ¿El Señor? No. Ya le estableció el principio. Su palabra es la que camina. Entonces, donde ella va avanzando, potencia lo que tiene su esencia. Activa los códigos de lo que tiene su esencia y lo que no. O pierde la media luz que tenía o se descubre que no era luz. Era un disfraz. Y lo oscuro será más oscuro. Se lo pongo de otra manera. Él va a separar el trigo de la cizaña. Es separación. Y en eso estamos hoy. Y en la casa está pasando. Dios está diciendo, esto sí es y esto no es. Dicho de otra forma, Él está levantando la alfombrita, ¿va? ¿Ha visto la figura? ¿Va? Levanta la alfombra y mete la basura y la vuelve a tapar. Ay, usted ve, qué linda la casa, qué bien barrita. Pues levante la alfombra. Pues Dios está levantando la alfombra, porque hay mucha porquería que se ha acumulado ahí. Y muchos que han dicho, trabajamos para el Eterno, y no trabajan para el Eterno. Trabajan para su propio reino. Bueno, pero eso no es. Los códigos de las letras operan bajo la unción de autoridad. Adán le habló a la creación, pero el proceso es este. El Padre deposita en él el Dabar. Le revela, le autoriza y le da el Dabar. ¿Y qué hace él? Le habla a la creación. Él le dice, cultiva el huerto. Lo pone en el huerto y le dice, cultívalo. No había arado, no había semilla, no había buey. ¿Cómo lo tenía que hacer? A la manera de Dios, con el poder de la palabra. Pero la creación respondía a los códigos que estaban en el dabar de la palabra que soltaba. Es decir, la creación allá afuera sabe quién tiene esencia y quién no tiene. Y le responde. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un árbol seco empezar a dar fruto por un decreto que se le dio. La creación gime. ¿Para qué? Esperando que los códigos se les sean activados. Él sembró sin semilla. ¿Qué? El dabar. Según la esencia de lo revelado, le puso nombre a los animales. Fue que a él se le ocurrió. Mira ese mechudo. Parece un león. Le voy a llamar león. O sea, por favor, no puede ser así. O sea, hay una razón por la cual el león se llama león. Y es un tema genético. Es un tema divino. Es el tema del creador. No es ocurrencia de Adán. ¿Ah? Nosotros no somos la ocurrencia de dos en una noche de copas. Según la esencia de lo revelado, le puso nombre a los animales. Entonces, autoridad es la capacidad de penetrar frecuencias. Porque el enemigo opera
con frecuencias y como lo hemos visto, bajas. ¿Qué hace la palabra? Rompe esas frecuencias. Pero si yo rompo una frecuencia, tengo que activar algo. Ámbitos y energías a través de la frecuencia vibracional de la revelación y las letras. Hay algo que se llama unción de lugar. Cuando usted dedica un recinto, ya sea a orar o a hacer cosas como es, usted es un ámbito, hay un ambiente, hay una atmósfera, si quiere llamarlo así. Cuando usted sale del pasillo y entra aquí, usted siente la diferencia. O a un templo, usted entra y siente la diferencia. Porque hay una atmósfera diferente. Eso se conquista. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos genera esos cambios. A veces con lo que hablamos, pero en otras por lo que portamos. ¿Por qué? Porque el verbo está en mí. Noé caminó en un diseño revelado y activó los códigos de la creación para el propósito. Es decir, hay una herencia, una esencia que le fue transferida. ¿Qué hizo el Padre Eterno? Le reveló. Le dijo que construyera un barco donde no había agua cerca. Le dijo porque va a llover y nunca había llovido. Y por primera vez oyó la palabra salvación. Lo graduó en un día como ingeniero naval. Lo convirtió en un meteorólogo experto. Le dio una activación instantánea de principios de administración. Le enseñó principios de bodega. O sea, el tipo no sabía nada. Y en un momentito resulta que sabe de todo. Esa esencia le fue transferida. Y con esa esencia él caminó 100 añitos nada más. Porque el proyectito eso fue lo que duró. 100 años. Y como he dicho otras veces, la construcción del arca se convirtió en la cultura de una familia. Nosotros no hacemos tareas para Dios. Nosotros forjamos la cultura del reino con lo que hacemos. ¿Qué hizo Noé con sus hijos, con su esposa y sus nueras? Le activó los códigos, porque a ellos Dios no le habló a él, a ellos no. Quiere decir que eso se transfiere. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Eterno, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces la revelación se hereda, claro, porque se imparte. Si le activas los códigos a tus hijos, caminarán en lo que Dios te entregó a vos. Vuelvo al punto. Es un tema genético. Es un tema de familia. Es un tema de linaje. Una más y vamos al café. Ciencia profética de la creación. La palabra, vea esto, Flori, la palabra, el dabar,
las letras, tiene que ver con sonido, porque hay vibración. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo proclamo lo revelado, voy a romper en medio de la frecuencia del enemigo. Voy a irrumpir en medio de la frecuencia del enemigo. La fe es una dimensión. Entonces la mujer con el flujo de sangre tomó los flecos de Yeshua y cesó su flujo de sangre inmediatamente. ¿Qué pasó ahí? Hubo un equilibrio químico en su cuerpo. Es decir, la frecuencia vibracional impartida por Yeshua la equilibró, la balanceó. Entonces, el milagro no es que cesó la sangre. El milagro es que su cuerpo fue regenerado. ¿Me entiende? Lo que estaba mal fue arreglado. Ay, sí, se le detuvo el flujo de sangre, qué lindo. No, espérate. ¿Qué pasó en ella para que eso sucediera? Porque si no se arregla la fuente del problema, cuando ella se aleje, ella se hubiera alejado de Yeshua, el flujo le hubiera... Sí. Ay, entonces quiere decir que yo no tengo que pasar día y noche con el ungido, ni estar yendo todo el tiempo a que me imponga manos. Quiere decir que yo lo puedo generar. Ah, sí, yo lo puedo generar. ¿Me explico? La religión te dijo, no, usted tiene que venir aquí, porque es aquí nada más donde usted puede recibir, donde a usted le dan. No, 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 espérate. Aquí te ayudamos para que usted conquiste lo suyo. Oh, y ahora sí. ¿Me expliqué bien? Yeshua dijo, alguien me tocó de forma diferente. ¿Por qué? Porque me extrajo virtud. Qué linda palabra. No, no. Alguien se prendió, se agarró de mi fuente energética y activó la unción de lozanía. Alguien en su estructura molecular fue afectado. Eso se llama, Flori, epigenética. Es más que un simple milagro. Le arregló la vida. ¿Me entiende? La alineó. Ahora ella salió vibrando de ese lugar en otra frecuencia. Y su mentalidad cambió. Yo toqué los flecos de su talit. Ah, claro. ¿Y qué representan los flecos de su talit? La Torá, la palabra. Ah, claro. Pablo dijo, y sus promesas son un sí y un amén en Yeshua. Se estaba refiriendo al talit. ¿Quién es ese? La luz. ¿Quién es él? El verbo hecho carne. La palabra viva, con razón. Claro. Él es el unigénito. O sea, si yo tenía un flujo de sangre de 10 años, posiblemente eso es una herencia genética. Me la arreglaron.
Claro. Voy a irme un poquito más allá, ¿va? Entonces, mis hijas nunca van a tener este problema. Me estoy explicando. ¿Quién nos ha atrasado? La religión, que nos ha puesto a dar vueltas en círculos. Y seguimos los líderes del monte oscuro, del monte opaco, donde ya el Eterno no está. Tenemos que seguir los líderes que nos llevan a cruzar la puerta del Jordán. Para decir, hay una puerta donde usted no tiene que pedir permiso para comer, ahí fluye la leche y la miel. Las uvas son como sandías. No, mentira, no son tan grandes, como naranjas. Me estoy explicando. Ay, pero, ¿y será que yo puedo comer? ¿Y quién me trae la No, no, usted va a ir por su comida. Sí, de cualquier árbol, tranquilo, como en el Edén, de cualquier árbol. Usted puede ir a cualquier yeshiva a aprender. Se puede, exactamente. ¿Y cuál es el precio? Ya lo pagó Yeshua. Así es, orando. Ah. Me explico. Energía. Se habla de colores. Entonces, en psicología se enseña el efecto emocional que tienen los colores. Y cuando no son perceptibles, pero están ahí. Aquí le doy más material a mis detractores. El aura, por ejemplo, Ajá. según tu estado anímico cambia. Pero como usted no la ve, entonces me va a criticar. Pero yo sí veo el aura de las personas. El color que tienen. No todo el tiempo, pero a veces me sucede. Esa persona está fatal. Mal, 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 mal. Tiene un aura. Colores. Sí. Número. Es una ecuación escrita. La Torah. Porque si el número es letra y la letra es número, entonces es una ecuación escrita. Iba a poner ecuación profética escrita. Pero es eso. Entonces, cuando usted busca en el idioma hebreo escrito y encuentra dos palabras que tienen el mismo valor numérico, aunque estén en textos diferentes, se relacionan. ¿Y qué sucede cuando usted proclama eso? Tiene un significado simbólico que estableció un mensaje profético. Entonces no es al azar que yo agarro y la armo, no se arma. Lo que yo armo es lo que Él me revela, con base en lo que Él me revela. ¿De dónde viene esto? Del Sot. ¿Qué es Sot? El secreto. El secreto de Él. Es el conocimiento oculto y el misterio revelado. Estaba oculto. Era el secreto, pero Él lo revela. Deuteronomio 29:29. El misterio revelado. Pablo dice, dar a conocer el misterio escondido en los tiempos, que es Yeshua, quien ha sido revelado. O sea, ya no hay misterio. Cuando Él revela, no hay misterio. La revelación es la transición de lo secreto del Eterno al conocimiento nuestro. Entonces, eso tiene que ver con sonido.
genera vibración. Tiene que ver con energía, claro. Genera colores, por supuesto. Si usted pudiera ver las palabras en este contexto, irían de colores. Alguien diría, pero eso hace falta tanta enseñanza, tan técnico. No es más sencillo, no es más simple. Pues hágalo como usted quiera. A mí me pusieron a hacerlo así, a enseñarlo así. Para mí es más rico. En un momento donde la presencia del Eterno está revelada, empezar a ver cuál de las 12 unciones está activa. La de poder, la de autoridad. Uy, la de lozanía va a meterme de cabeza para que se me lleve las patitas de gallo. ¿Me explico? Qué rico, no es tan sencillo. Pero si yo navego en ese río cada vez más profundo, pero sí, lo cantamos, quiero nadar en el río de Dios, no la quiero no la quiero a los tobillos, no la quiero a los rodillas, pero cuando ve a alguien metido en las profundidades, dice, no, eso es más simple, es que la complican mucho. Y entonces, y en ese río no se vale con salvavidas, porque cuando el agua te llegó a los lomos, eso quiere decir que ya no tocas el fondo. Y ahí sí aplica, sumérgeme, ahí sí aplica. ¿Me explico? Entonces, esto que usted ve aquí es lo que sucede cuando usted está orando y Dios le da algo para proclamar. Esto es lo que sucede. Usted está poniendo voz, está poniendo el límite al enemigo, los colores están saliendo, la energía está corriendo. Eso le da sustancia, le da respaldo a lo que usted está haciendo. Es técnico, sí, pero qué rico saber que cuando yo hablo, más adelante yo proclamo, esa energía que se suelta activa ángeles a operar. Yo no tengo que decirle, ¡hey, Gabriel, venga! Anda a hacerme un mandadito. Porque algunos tienen los ángeles así, ¿va? Como están a mi servicio, los mando a hacer. Y lo voy a decir porque es público, como dijo Ana Méndez. Mandó al ángel a que le buscaran las joyas que se le habían perdido. Por favor. En su vida he visto un ángel, se lo aseguro, porque le temblaría la boca para mandarlo a hacer algo como eso. Entonces, ¿cómo se activan? Cuando yo tengo el dabar, cuando tengo esa esencia, me convierto en un imán. Empiezo a generar un campo magnético y donde yo hablo la palabra, ellos se activan. Ellos no escuchan, no. Ellos sienten la vida. Y si están asignados, dicen, listo, aquí entró la corriente, vamos, por aquí nos vamos, por aquí nos metemos. Daniel empezó a proclamar y se fue abriendo aquello. Y en la medida que él iba proclamando, día 15 días, 16 días, cada vez había más fuerza. Voy a decirlo en mis palabras. Cada vez Miguel tenía más fuerza para pelear contra el príncipe de Persia, hasta que llegó un momento, ¡bam!, en que lo venció. Se abrió la grieta y el mensajero pudo bajar. Ahora, imagínese todo lo que está alrededor de eso. La frecuencia, la luz, colores, letras. Sí. Alimentemos también la mente en esto. Es que todo juega, es integral. Es una verdad. Vení, Crioni, vení. Vamos a hacer un trabajito. ¿Qué trabajito? ¿Sabe qué le diría si eso fuera así? ¿Qué le diría el ángel? ¿De dónde salió eso que me estás diciendo que haga? Yo tengo otras órdenes.
Y vos no tenés más rango que el que me dijo a mí lo que acabo de oír. Así es que aquí me quedo, porque me dijeron que me quedara aquí. Yo desato ángeles. A ver, ¿cómo desato ángeles? No es porque yo diga desato, no es magia, no es Disney. Es que si yo estoy conectado a la fuente, si yo estoy alineado, si aquella palabra gravitacional yo la pude bajar y la proclamo, ellos actúan sin que yo les diga. ¿Por qué no los vemos más? Porque estamos bateando. ¿Por qué no vemos más respuestas de Dios? Por lo que dice Pablo, no oramos como conviene. ¿Qué es intercesión profética? Es poner el oído en el cielo para decretar en la tierra. Punto. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras? Nada. Inquirir hasta que Dios nos diga qué hacer. Pero eso no es interceder, no, eso es interceder. Porque la brecha es un lugar espiritual. No es una actitud, no es una payasada, no es parafernalia, no son gritos, no son zapateos. El Eterno lleva al intercesor a la brecha y le revela de qué se trata el asunto. Pero antes de ponerlo en la brecha, primero lo tuvo postrado. Primero operó como adorador y de ahí lo levantan. Y digo, no necesariamente la posición física, la del corazón. Entonces, cuando yo tengo la palabra, yo tengo el código. Y cuando tengo el código, tengo la autoridad. Entonces sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar inquiriendo hasta que tenga la palabra? Hace muchos años atrás empezamos a trabajar. Montamos con Conrado la congregación y se nos pegó un grupo. 60 personas se vinieron de una congregación que se dividió. Nos podemos plegar. Que ahí si entran quedando como en el barrio, Sí. Entonces hubo que empezar a enseñar. Entonces empezamos a formar los equipos, yo formé el de intercesión. Entonces, ¿convoqué? Ok, vamos a interceder, y empezaron racatapagata, pum, para el otro en lenguas, y el otro reprendiendo al diablo, otro orando para que fulano quedara presidente, otro orando, tirándole pifia a ese. Y entonces yo me quedé ahí. Eran 40 personas, cada uno con una dirección totalmente diferente. Entonces yo me arrimaba para oírlos. Y aquel hablando en lenguas, estas no son lenguas. Hasta que un momento dije, ¡hey! ¡Paren! ¿Cómo? ¡Paren! Tú, yo estaba en el... ¿Cuál espíritu? Usted está en la carnita, veas, yo no lo veo en el espíritu. Vengan, vengan. Lo que primero necesitamos es acuerdo. Porque para orar por lo que yo creo, mejor oro en mi casa. Si nos juntamos, es para atinarle al blanco. Entonces lo que necesitamos es aprender a inquirir hasta encontrar la veta donde está la palabra revelada del Eterno. Pero entonces, ¿qué hacemos? A postrarse todos. Y daban vueltas. Una vez, los convoqué 3 veces y les costó hasta que se quebró ese patrón de tener que hablar, rácata, 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 por lo que se me... Y dije, ok, ya tenemos la revelación, armemos el diseño. ¿Ya lo tienen? Sí, ok, entonces vamos a interceder de esta manera. Primero usted, después usted. Ahora sí. Armonía.